en algunos momentos recuerdo que venían cazadores desde Europa a nuestros campos, ¿no? Y venían y pagaban con dólares. Sí, los 90 fue un gran boom en ese sentido. Acá hubo coto de caza grande muchos años. Después, bueno, por diferentes legislaciones que por ahí van surgiendo a nivel nacional. Sí, medidas proteccionistas también. Proteccionistas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, va variando. Eso también, el turismo es muy transversal a un montón de situaciones y legislaciones que afectan o no a la actividad. Entonces vos podés estar de repente hablando de una cuestión cultural e incide en lo turístico de una localidad. Una cuestión deportiva, un evento muy grande, incide en lo turístico. Entonces el turismo, el medio ambiente, empieza a ser transversal a muchos temas. Me hablaba hace un momento de alguna otra alternativa laboral que tenés, que has creado. Sí, desde muy chico sucedió algo por ahí que a veces viste que hay un hecho que te marca para toda la vida por algún motivo. Cuando yo era chico, que iba a la escuela primaria, el Instituto Argentino de Computación, el IAC, vino acá a Tres Arroyos, ellos tienen sede en La Plata, hace ya muchos años, a ofrecer talleres de computación para aquellos chicos que estuviéramos en la escuela primaria, que nos animáramos a empezar ese camino. Esto fue a mediados de los 90 aproximadamente. Cuando hablar de computación, hace ya más de 30 años, era imaginar el futuro, pero sin conocerlo, ¿no? Sin conocerlo, exactamente. Claro. Entonces, yo fui a mi casa y dije, yo me quiero inscribir. Mis padres me acompañaron, me fueron acompañando en ese proceso y ese proceso duró casi 10 años. Yo desarmaba computadoras en mi casa, me gustaba, me interesaba el software, el desarrollo, las aplicaciones, la programación. Y fue un conocimiento que adquirí, que quedó en mí, por distintos motivos. Hace un tiempito atrás, un grupo de amigos me dice, ¿por qué no te dedicas a desarrollar un poco más esto? Que estaría bueno, que la pandemia también hizo un desarrollo mucho más rápido de esa necesidad. Y bueno, y empecé a dar clases, primero, en el Punto Digital, la calle Tres Arroyos, a través de la Dirección de Política de Juventud. Empecé a dar clases de Microsoft Office, de informática, del conocimiento del hardware, de cómo las distintas computadoras que uno puede ir encontrando. Bueno, tratar de ir acercando a la gente también a ese mundo. Sí. Y yo siempre arrancaba cada taller diciendo, la computadora no te va a morder, no te va a lastimar, no te va a hacer nada. A lo sumo se puede tildar, pero más que eso no va a pasar. Entonces, bueno, fue acercar eso. Y eso fue, ya te digo, refrescando en mí un montón de conocimientos y de cosas que había adquirido en su momento, y así en el ámbito privado decidí desarrollar una pequeña empresa que estoy empezando a trabajar, que se llama Icono Diseño Digital. Y bueno, hoy estoy también dedicándome a eso, y de a poquito es una semillita que no la quiero apurar, que vaya creciendo y que ojalá el día de mañana sea algo importante. O sea, una empresa de apoyo a empresas, si se quiere. Claro, lo que yo busco a través de esto es ser el intermediario, como te decía, esto que pasó en la pandemia. Mucha gente en la pandemia de repente necesitó, por cuestiones que no quedaba otra, comunicarse digitalmente, empezar a usar videoconferencias, un montón de cosas que para ahí no estaban acostumbrados. O por ejemplo, desde el 2010 para acá hubo una explosión muy grande con respecto a las redes sociales. Sí. Entonces hay muchos emprendimientos que quedaron en el medio, que no usan el método antiguo de comunicación, pero todavía no están 100% arraigados con el nuevo. Claro. Están como en ese paso. Entonces, lo que yo pretendo con mi empresa es acercar esas dos partes y decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que vos estés presente acá? Empezar a desarrollar marca, desarrollar comunicación, las placas de video que sean necesarias, bueno, etcétera, etcétera. Empezar a armar una estrategia de comunicación y, a través de la informática, ser ese intermediario.
Por ahora es una empresa unipersonal. Por ahora unipersonal. Esperamos que el día de mañana crezca. Pero bueno, sí, es eso, es sumar a... Hoy por hoy empecé con algunos emprendimientos de otros desarrollos que la verdad que estoy muy agradecido, que han confiado en mí. Personas que tenemos en común, que han confiado. Empresas de acá de Tres Arroyos, la verdad que estoy muy, muy agradecido porque lo empecé con mucho cariño propio, ya te digo, sin ningún tipo de expectativa más que la que pudiera suceder, no quiero apurarlo, sé que puede llegar a crecer y ahí estoy, es una semillita que la vamos regando. Pero es indudable que la informática, la tecnología, es el futuro. Es el futuro. Va a ir mutando porque es una cosa que permanentemente está en cambio, pero no se va más, ¿no? No, llegó para quedarse, ya hace muchos años. Hoy por hoy hay un proceso, la tecnología va marcando etapas en nuestras vidas, puede ser por décadas o por momentos X, por distintas cosas que vayan sucediendo. Hoy por hoy estamos entrando en una nueva generación que tiene que ver con la inteligencia artificial, con un montón de herramientas y de software, que lo que va haciendo es tratando, o mejor dicho, porque ahí también hay cierto debate, de automatizar procesos. Lo que sucede es que en ese automatizar procesos hay determinados debates, incluso a nivel mundial, de hasta dónde permitimos que eso avance, porque también hay fuentes de trabajo que a veces son suplantadas por eso, entonces hay cierto debate hasta dónde una cosa va y la otra puede entrar en riesgo. Pero como decís vos, llegó para quedarse y hace muchos años. Sí, inclusive, bueno, se va potenciando permanentemente a partir de la pandemia, por ejemplo, porque la pandemia hubo un salto de años. Sí. Porque, por ejemplo, apareció el streaming, que era una cosa que prácticamente no se usaba, y por streaming se trabajaba, se visitaba, se estudiaba, se hacían muchísimas cosas, ¿no? Tal cual. Ese fue apenas un síntoma de todo esto. Apareció el trabajo en el hogar, que era tan eficiente como el trabajo en la oficina. Exacto. ¿No? Exacto. Cambió la manera de ser. Cambió, exactamente, esa es la frase, cambió la manera de ser. Y eso que vos resumís muy bien, es eso, es cambiar nuestros hábitos y nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, lo que uno que por ahí está interesado en el tema y se va empapando, lo que tratamos de hacer es, bueno, la gente que está empezando ese proceso o que está en el medio, cómo podemos ayudarla para que lo vaya incorporando cada vez más a su forma de trabajo, a su forma de vida, sobre todo para ahí la gente que tiene pequeños emprendimientos, que trata de como insertar su marca y bueno, ir ayudándolos en ese camino. En esto del ir y venir en la historia y en los tiempos, me llamó la atención, sabiendo que vos estás muy afilado en todo lo que tiene que ver la informática y anexos, que alguna vez te escuché en una charla hablar de Juan Beistilar, de la historia de Tres Arroyos. Sí, bueno, eso tiene que ver con mi interés en la historia, por un lado, y apoyado también en los conocimientos que yo intenté aplicar de lo que había aprendido en turismo. Ajá. En el 2015 empecé a desarrollar un proyecto, me llevó 1 año y medio aproximadamente, que se llama Tras los Pasos de Estilar. Básicamente lo que quise aplicar en ese momento es que no quise ir sobre el pie o sobre el desarrollo de lo que era una escritura biográfica, porque ese terreno ya estaba avanzado por otros expertos que lo habían hecho muy bien. Entonces busqué algo intermedio, cómo contar la historia a través de un circuito turístico, que sí era el terreno donde yo me movía con mayor tranquilidad. Entonces, Tras los Pasos de Estilar empezó primero como un proyecto de desarrollo de circuitos turísticos, por acá por la ciudad de Tres Arroyos, donde mientras vas recorriendo los distintos edificios donde Estilar formó parte de su comisión, de su formación, por un apoyo externo o por alguna anécdota, conocer la historia de Tres Arroyos y su historia personal. Entonces fue esa vuelta de rosca, para no contar la biografía típica, sino hacerlo a través de un circuito turístico.
Y eso después lo terminé plasmando en un libro que se llama Tras los pasos de Vistilar. Y bueno, me ha dado también muchas satisfacciones, me ha dado algunos reconocimientos. Hace poco una charla en el Museo Mulasi también, que a través de la Sociedad Francesa, que ellos la verdad que siempre me han apoyado incondicionalmente y les estoy muy pero muy agradecido. Este proyecto también ha ido creciendo y bueno, siempre lo tengo ahí presente. No nacen hombres como Vistilar frecuentemente, ¿no? Y sí, sí. Un pionero, un formador, un pensador, un filántropo, porque no tuvo ningún tipo de reparo en ayudar para que Tres Arroyos crezca. No solamente las personas, sino para que quede un legado. Ese es un tipo de visión que a veces se pierde en el camino. Y es un poco lo que a través de su historia intenté plasmar muchas veces. Más allá de la fábrica, que fue realmente un fenómeno. Un ícono, sí, un ícono a nivel mundial. De trabajo para muchas familias de Tres Arroyos. La famosa escena esa de las 1000 bicicletas saliendo al mismo horario de la fábrica. Sí. Fue fundador de instituciones que hoy permanecen todavía, ¿no? Cooperativa Eléctrica Tres Arroyos, Biblioteca Sarmiento ayudó también a la construcción de su edificio, la Sociedad Francesa, La Previsión, una cooperativa de seguros muy importante, no solamente para Tres Arroyos, sino para la provincia de Buenos Aires en general. Sí. Además, la posibilidad que también le daba, incluso ubicándolo en tiempo y espacio, estamos hablando de principios de 1900, cuando no eran las cosas que eran hoy. Cuando los viajes a Buenos Aires, si bien siempre son 500 kilómetros, no era lo mismo como se viaja ahora. Él viajaba permanentemente y tenía contactos muy importantes a nivel nacional e internacional también. Entonces hubo mucha gente que confió en él y que le permitió a Tres Arroyos poner un nombre en muchos lugares. Sin ir más lejos, cuando ya la fábrica estaba muy desarrollada y después de la Segunda Guerra Mundial hubo un boom muy fuerte con la instalación de la cocina económica, que eso da para charlar también bastante para largo. Sí. Hubo empresas como Chevrolet, como Goodyear, como Case, que confiaron en él y él, por ejemplo, mientras estaba la fábrica desarrollándose, tenía una agencia de venta donde esas empresas también vendían porque confiaban en él. Y así tenía, por ejemplo, una sucursal en el centro, donde por fuera de la fábrica también estaba esa parte. Entonces eso habla de él persona. O por ejemplo, cuando empezó a juntar a un montón de gente de Tres Arroyos para que pusieran dinero para la construcción del hospital. Y claro, se puso él en persona. Él y incluso incentivaron también a los empleados de la fábrica a que en representación acompañaran esa idea. Da para una charla muy larga porque la verdad es que es la historia de Tres Arroyos, pero fue para mí un placer muy grande ir conociendo eso. Si bien a través de guiadas que hacíamos por la ciudad de Tres Arroyos uno iba palpando esa historia, para mí fue una apertura muy grande.